Ya. Gracias. Gracias por el aplauso extra. Pero como decía Pablo, apláudame después de contarle la historia. Bueno, agradezco a mis colegas porque de alguna manera me han allanado el camino para entrar directamente en varias cosas. Especialmente con la idea de que el abordaje de la fatiga o el cansancio crónico después de una lesión cerebral tiene que ser de alguna manera un trabajo multidisciplinario, ¿ya? Y como es un problema complejo, vamos a necesitar múltiples intervenciones para optimizar, ¿cierto?, la posibilidad de que algo mejore. Ahora, yo creo que acá simplemente recordar algo que ya los colegas han señalado, que la diferencia entre fatiga común y corriente y fatiga crónica tiene que ver con dos elementos. Uno, con la sensación de cansancio, que es mucho más aguda que la fatiga común y corriente de una persona sin lesión cerebral o alteración del sistema nervioso. Y un elemento clave que vamos a hablar más adelante respecto a la rehabilitación tiene que ver con el hecho de que es difícil recargar la batería. La recuperación de la fatiga, si vemos un poco la evidencia que hay y también la experiencia de los pacientes, es más compleja. ¿Okay? Eso es muy importante. Nosotros estamos tratando de que hay una encuesta que se desarrolló este año en Headway para saber cuál es la experiencia de las personas con lesión cerebral sobre fatiga. Hemos estado tratando de publicitarla de manera de que personas que han tenido una lesión cerebral la completen y podamos tener una idea de cuál es su experiencia. Es la misma encuesta que Osvaldo les comentó de las 3.000 personas. Nosotros tenemos 60. Y esperamos seguir tratando de que esa encuesta siga creciendo hasta al menos llegar a un número de 100. Pero jugando con una pregunta de la encuesta, que es describa en una palabra su experiencia de fatiga, nos encontramos con ese mapa. Es un mapa de palabras que a mayor tamaño la palabra sugiere que más personas refieren esa palabra. Entonces, en general, con los pocos datos que tenemos ahora con esta encuesta, las personas asocian fatiga con cansancio, olvido, desánimo. Interesante, aparecen otros conceptos como autoestima, que son elementos más psicológicos, ¿cierto? Frustración, aceptación, términos laboral, etcétera, etcétera. Quiero señalar con esto de que la experiencia de la fatiga es muy individual. Cada persona la vive de manera muy distinta porque la vive dependiendo de su historia y la vive dependiendo de las cosas que para esa persona son importantes, ¿ya? Y eso es muy, muy central. Vamos a ir para allá. Y quería mostrarles esto porque pasé como 45 minutos aprendiendo cómo hacerlo y entonces era una justificación. O sea, permítanme un gustillo. Algo muy importante, sobre todo para los profesionales que acompañamos a personas y familias con lesión cerebral, y es que hay distintos tipos de fatiga y las personas pueden experimentarlos de manera distinta. Entonces, no solo tenemos que chequear por la fatiga física, que a veces es como lo más obvio, ¿cierto? Y lo que como que nos genera más sentido común. También está lo que Gonzalo habló muy interesantemente presentando un modelo que es la fatiga cognitiva, ¿cierto? Cómo nos sentimos cansados en base al esfuerzo mental, a tener que concentrarnos por mucho rato, que poner atención por mucho rato, entender muchas personas hablando al mismo tiempo. Pero también hay otra fatiga que es menos reportada, que es la fatiga emocional, que tiene que ver con la idea de que cuando experimentamos emociones intensas y esas emociones son de naturaleza negativa, a veces, y especialmente las personas con lesión cerebral, esa experiencia intensa de emoción les chupa mucha energía, consume mucha energía, los agota, ¿ya? O sea, a todos nosotros nos agota, ¿cierto?, una discusión emocionalmente álgida. Pero para alguien donde el sistema, ¿cierto?, de funcionamiento nervioso central está también alterado, esa intensidad es mayor. Entonces nosotros deberíamos chequear al menos por estas 3 tipos de fatiga o combinaciones de ellas. Simplemente recordar, ya se señaló, pero la fatiga crónica está en muchas patologías adquiridas, degenerativas, etcétera. O sea, es algo medio transdiagnóstico, de hecho, si se puede pensar así. Ahora, esto quizá más para los profesionales, ¿por qué tenemos que tratar de pesquisar fatiga? ¿Por qué tenemos que rehabilitarla? ¿Ah? ¿Por qué vale la pena que gastemos tiempo en esto? Hay evidencia que muestra de que la fatiga, como señalaba Gonzalo, que tiene en algunos casos perdura en el largo plazo, está asociada a bajos niveles de calidad de vida, en el largo plazo.
¿cierto? Nosotros, ¿qué quiere hacer la rehabilitación de pacientes con problemas neurológicos? Mejorar calidad de vida. O sea, queremos que las personas vuelvan a caminar mejor, hablen mejor, usen su cabeza mejor, pero no en abstracto, para que vuelvan a hacer las cosas que les importan. Y ese impacto que tiene eso es que se sienten mejor consigo mismo y con el mundo, ¿cierto? Eso es calidad de vida. Y la fatiga a veces se pone en el camino de ese logro. Y por otro lado, para las personas que tienen la posibilidad de volver a regresar al trabajo, gran problema. Tremendo problema y no se pesquisa. ¿Ya? Son personas que vuelven al mundo laboral, vuelven a tratar de encontrar un rol semejante al que tenían antes de la lesión y la cosa se complica bastante ahí. Hay dos estudios que me parecen súper interesantes. Hay uno de Mali del 2017 que dice que los pacientes que han participado en rehabilitación señalan no sentirse preparados para la consecuencia de la lesión de la fatiga y señalan de que no comprenden esta patología ellos, pero que sus terapeutas tampoco la entienden. O sea que los tratantes de las personas tampoco a veces tienen claridad respecto a la fatiga, cómo diagnosticarla, cómo manejarla. O sea, ese es un tirón de oreja para nosotros. Y que los familiares obviamente también les cuesta entender. Tiempo atrás se hizo también una investigación que más bien es una suerte de encuesta a personas con lesión cerebral, familiares y profesionales de cuáles serían los 10 problemas que hay que meter plata para investigar. ¿Cierto? Vamos a ir al ministerio a pedir plata todos juntos acá. Y uno de ellos, de los top 10, es fatiga. Ajá. Las personas con lesión cerebral y los familiares señalaban de que necesitaban que esto se entendiera mejor y que se le ofrecieran mejores maneras de enfrentarla. Entonces, hay varias razones de por qué en rehabilitación hay que pescar este problema de la fatiga más seriamente. Ahora, me agarro nuevamente de lo que los colegas comentaron y simplemente voy a cambiarle el título a lo que ellos ya estaban señalando, de que para entender la fatiga y abordarla tenemos que pensar en un modelo multidimensional. Multidimensional significa de que hay muchos factores involucrados, como decía Pablo, ¿cierto? Este es un modelo que se utiliza en rehabilitación y específicamente, ¿cierto?, en rehabilitación de personas con problemas de fatiga. Y lo que es importante que ustedes consideren en este modelito, esto, que hay distintos tipos de fatiga, física, mental y emocional, y tenemos que averiguar eso en cada persona, ¿cierto? Que hay factores que le predisponen o generan vulnerabilidad, desde factores fisiológicos, por ejemplo, si hay una alteración, por ejemplo, en temas hormonales, ¿cierto? Un elemento biológico. Eso puede contribuir a la fatiga. Ajá. Pueden haber entonces factores de predisposición que tienen que ver con elementos biológicos o, por ejemplo, que la lesión cerebral misma ha hecho que la persona esté más lenta para procesar información, más lenta para responder. El lentecimiento, como señalaba Gonzalo, también es una vulnerabilidad o un factor que puede predisponer a la fatiga. Y así, muchos elementos. Pero algo que es central y que es muy importante en la evaluación tiene que ver con los gatillantes. Y es la pregunta de qué gatilla la fatiga en cada persona. Esto es idiosincrático, ¿ya? Y esto no es algo que podamos, ¿cierto?, nosotros saberlo de antemano. Es un trabajo que requiere descubrir con la persona qué es lo que le agota la batería. Porque lo que sabemos es que hay actividades que agotan la batería a una persona más fácil que otra, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esos gatillantes? ¿Son conversaciones con muchas personas? ¿Es pasar mucho tiempo haciendo una tarea? ¿Es trabajar en el computador, por ejemplo? ¿O es que le soliciten a uno algo que uno no está preparado? ¿Cuál es el gatillante? ¿Situaciones emocionales? Ahí tenemos trabajo, ¿cierto? Descubrir con los pacientes cuáles son los gatillantes. Sabemos que también hay factores mediadores. Si la persona, por ejemplo, está deprimida, eso va a influir en la manera en que la fatiga a mí me afecta. Por ejemplo, generando ciclos o circuitos que son viciosos. Imagínense, yo vuelvo a trabajar. Siento que estoy más lento que antes, que mi cabeza no anda al mismo ritmo, ¿ya? Y me piden más o menos una pega parecida a la de antes. Pero resulta que yo me doy cuenta de que no puedo cumplir al mismo ritmo que antes. Inmediatamente, por la manera en que yo tengo, como yo he sido criado, empiezo a pensar, ya no soy el mismo de antes, ¿cierto? Ya no valgo lo mismo. Empiezo a tener pensamientos negativos, ¿ya? Esos pensamientos negativos, que son la manera en que yo puedo interpretar un problema que tengo, como la fatiga, ¿cierto?, también influyen, porque entonces pueden llevarme a decir, ok, a lo mejor no sirvo para este trabajo, a lo mejor debería renunciar, a lo mejor debería buscar otra cosa. En vez de, por ejemplo, pensar, ok, ¿cómo lidio con este problema? ¿Cómo encuentro una solución alternativa? ¿Se entiende, no? ¿Ya?
Entonces, hay mecanismos que pueden hacer peor el problema de la fatiga, como tipos de pensamientos que uno puede tener negativos, y otros que pueden ayudar, pensamientos positivos. Necesito hablar de esto con mi terapeuta, necesito llevarle esto a mi doctor, necesito que alguien me ayude, estoy dispuesto a hacer algo. Eso sería positivo. Entonces, si ustedes se fijan, este es un modelo multidimensional de fatiga. Eso significa muchos factores que intervienen, no hay una sola cosa que haya que cambiar, pero tenemos que tener, como dicen los gringos, the big picture, así la gran foto, y considerar todo esto en nuestra evaluación. No me voy a meter en los mecanismos porque Gonzalo ya habló mucho de eso. Simplemente quiero quizás como darle alguna idea respecto a evaluación y tratamiento, ¿ya? Simplemente respecto a cómo evaluar, hay muchos cuestionarios que se utilizan para determinar si una persona siente fatiga crónica. Hay más de 10, yo conozco. El problema es que estos cuestionarios refieren a la experiencia subjetiva de la persona, ¿cierto? Y hay mucha polémica respecto a si capturan o no capturan esta complejidad y estas dimensiones que yo les acabo de mostrar. Entonces la literatura dice, ok, usemos cuestionarios, pero no solo cuestionarios. No es suficiente. Muchos se quedan cortos, ¿ok? Ese es el mensaje. En general, los profesionales que trabajan en esto lo que sugieren es que más allá de utilizar cuestionarios, hagamos lo que se llama entender la fatiga en el contexto personal de metas. Ok, la señora Rosa quiere, por ejemplo, ser capaz de hacer ciertas cosas que tienen que ver con un trabajo que ella hacía antes. Por ejemplo, no sé, trabajaba de florista, vendía flores, y vuelve a su trabajo. Más que entender la fatiga y ver si ella se fatiga o no, lo importante es entender la fatiga en el contexto de la actividad significativa de la persona. ¿Se entiende? ¿Sí? Es en el contexto de la actividad significativa de la persona que vamos a evaluar el impacto que tiene la fatiga, no en abstracto. Entonces nuestro trabajo es buscar cuáles son esas actividades importantes que la persona quiere realizar y cómo la fatiga incide en ese logro o no. ¿Ya? Eso me refiero con evaluación en contexto de establecimiento de metas individuales. Y la rehabilitación en general de personas con lesión cerebral busca eso, metas individuales, ¿cierto? Metas relevantes para cada persona. Muchas escalas que da lo mismo. En Chile no sé si tenemos alguna escala adaptada. Este es un ejemplo que yo les quería dar de un paciente, anónimo, inventado de muchos pacientes por ahí. Es una persona que tiene un accidente cerebrovascular derecho, en el hemisferio derecho. Lo que sabemos de que los accidentes cerebrovasculares en el hemisferio derecho colapsan o comprometen varias capacidades. Simplemente para mencionar una, la capacidad atencional. La atención de las personas no funciona tan bien como antes. O se distraen muy fácilmente, o se cansan cuando ponen mucha atención en algo. Es un síntoma común. Créanme y síganme en el ejemplo. Entonces una persona que tiene un accidente vascular derecho, que tiene problemas atencionales, que estos serían los elementos de vulnerabilidad y que quiere volver a trabajar jornada completa. Y que lo que le ocurre es que tiene una fatiga mental en el trabajo. Y la experiencia subjetiva de esa persona es que cuando empieza a trabajar por mucho rato, siente que su mente se cierra. Siente que cuando empieza a fatigarse, se le empieza a instalar, por ejemplo, una puntada en la cabeza. Y ahí nota que hay algo que ya empieza a no andar bien. Hay elementos moduladores, por ejemplo, que hay desánimo, porque claramente no está pudiendo producir igual que antes, y empieza con pensamientos negativos, ya no soy inteligente, era una persona exitosa, no quiero trabajar más, y eso influye en este circuito negativo de la fatiga. Versus, por ejemplo, como les decía hace un rato, buscar ayuda y hablar. Entonces, esto es lo que nosotros en rehabilitación le llamamos formulación diagnóstica, que significa juntar todas las piezas, las más que podamos encontrar, ponerlas juntas y ver y dar un sentido a cómo estos distintos factores contribuyen a un problema único. ¿Ya? Es algo muy complejo y que las personas y los profesionales tienen que entrenarse para poder darle un poco la complejidad a estas formulaciones que merecen. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ya, me queda la última patita que a lo mejor lo que más les va a interesar. ¿Qué se sabe respecto a cómo se maneja la fatiga en base a este modelo multidimensional? ¿Ya? Hay profesionales y hay estudios que han intentado proponer algunas miradas de manejo. Fíjense que el concepto es manejo. Eso significa de que la fatiga muchas veces no se va.
y es algo que acompaña a las personas toda la vida. Entonces, más bien de que quitarla con un remedio o con ejercicio, ¿cierto? Que eso efectivamente puede disminuirla, lo importante es aprender a manejarla, ¿ya? Yo siempre le digo a los pacientes que hay que tener a los amigos cerca y a los enemigos más cerca. Si la fatiga es un enemigo suyo, tiene que conocerlo muy bien, porque si lo conoce muy bien va a tener más posibilidades de hacer algo al respecto. Si no entiende o no conoce, le va a pasar y va a quedar en eso. Hay 4 consejos que usualmente se ofrecen y que en general requieren el trabajo sistemático de la persona con un equipo multiprofesional, ¿cierto? Psicólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, ojalá con la mayor cantidad de miradas distintas. Uno es la formulación conjunta, que yo se las mostré, que tiene que ver con esta idea de ayudar al paciente y a la familia a entender lo que está pasando. Si en general uno de los grandes problemas de la fatiga es que no hay entendimiento o hay mal entendimiento de los otros o de la familia, este objetivo es básico, ¿cierto? Entendamos entonces que Pedro no es que esté flojo y que no tenga iniciativa y que no quiera colaborar, sino que tiene una consecuencia secundaria a su lesión cerebral, y es que, por ejemplo, él tiene menos energía o que se cansa más rápido. Y que más allá de atribuirle eso a una falta de carácter o motivación, tenemos que ver cómo, con esa energía que él tiene, lo ayudamos a funcionar o a cómo cambiamos el ambiente para que funcione mejor. Entonces la formulación implica un trabajo conjunto con la familia, por ejemplo esta que yo les comenté hace un rato, con el paciente y con el equipo. Ponernos de acuerdo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es el problema? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí tenemos que responder varias cosas, que a veces toma tiempo, semanas o meses, y muchas tareas, ¿cierto? ¿Qué tipo de fatiga tiene la persona? Mental, física, cognitiva, una mezcla, ¿en qué proporción? ¿Cuál es la causa de la fatiga? ¿Cuáles son los gatillantes? A veces a las personas hay que mandarlas con tareas para la casa. Anóteme, cada vez que usted se sienta fatigado, anote qué fue lo que pasó antes, ¿ya? Y tratemos de capturar eso. ¿Cuáles son los gatillantes? ¿Cuáles son los signos de la fatiga? Esto es crucial. Los pacientes que saben manejar su fatiga son los pacientes que aprenden cómo su cuerpo les avisa. En general es como una narrativa muy común. Cuando me empieza la fatiga, se me nublan los ojos o me empieza un dolor en la cabeza. Ayudarle a las personas y a veces a los cuidadores, ¿cierto?, a detectar ese momento cuando está empezando la fatiga es muy importante. Hay evidencia que muestra de que cuando la batería llega a la mitad, se empieza a gastar mucho más rápido que la primera mitad. ¿Se entiende eso, cierto? Es como que, ok, funcionamos con la mitad de la batería, pero cuando llegamos a la mitad de la batería ya se muere rápido. A veces la persona no se da cuenta, pero por ejemplo los familiares dicen, no, lo que pasa es que Fernando cuando se siente así, él empieza como, por ejemplo, como con tener ciertos signos físicos. Y ese feedback de la familia, que lo ve a la persona desde afuera, le ayuda a la persona a tener conciencia de qué pasa cuando empieza a fatigarse, ¿ya? Eso es clave, detectar esos gatillantes, o sea, esos síntomas. Respuesta a la fatiga, factores ambientales que determinan la respuesta a la fatiga. Entonces, se hacen una idea, formulación conjunta, un diagnóstico colaborativo, ¿cierto? Segundo, monitorear los niveles de energía. Las personas tienen que aprender a monitorear su batería, ¿cierto? ¿Qué cosas le gastan más batería? ¿Qué cosas le gastan menos, ¿cierto? ¿Cómo se siente la fatiga cuando empieza a acumularse? ¿Ya? Y para eso de lo que hablamos de la familia puede a veces ayudar también o los cercanos, cómo lo notan los otros. Por ejemplo, hay autores que proponen de que uno les puede enseñar a los pacientes de que pueden ponerle una escala de qué tan fatigante es una actividad señalando de que rojo, amarillo o verde. Este es un tipo de actividad verde, un tipo de actividad amarillo o un tipo de actividad rojo. Es algo que me va a consumir mucha energía muy rápido, algo que puedo lidiar con él por un rato o algo que puedo estar mucho rato haciéndolo. ¿Se entiende el ejemplo? Entonces, aprender a asociar cuánto de las actividades me quitan más o menos energía y qué tan rápido. Este es un monito que le llaman el hombre de jengibre, ¿cierto? Es como el cuento ese de Andersen. Y que lo utilizan muchos terapeutas para ayudarle a las personas a pensar, ok, ¿dónde se siente la fatiga? Y las personas pueden empezar a decir, mire, me pasa algo aquí en la guata, en la mano, ¿cierto? Empiezo con un tic, con un temblor. Y son ejercicios que se pueden utilizar. Los ejercicios da lo mismo, pero con el objetivo de que la persona aprenda y detecte dónde comienza, en qué parte de su cuerpo. Porque si empieza a reconocer esa señal, la persona va a desarrollar una estrategia para manejarla antes de que la fatiga
golpee completamente y ya no puede hacer nada. Tercer punto, si tenemos poca energía o se nos acaba muy rápido, ¿cierto? Lo obvio es cómo la usamos o cómo la usamos óptimamente. En general, la literatura sugiere 3 estrategias. La estrategia de las que le llaman las 3P. Pausar, priorizar y planificar. Pausar significa, obviamente, que si tengo menos energía, tengo que disminuir o cambiar el ritmo con que yo hago las cosas, ¿cierto? No puedo hacerlo como antes. Eso a veces es complicado de aplicar para alguien que era trabajólico muy activo. Y a veces hay que hacer un trabajo psicológico ahí, de que ahora la vida tiene otro ritmo, ¿ya? Y ese es el ritmo si quiero lograr lo que quiero lograr, ¿ya? No es fácil. Esto suena fácil, pero no es fácil. A veces requiere mucho trabajo que la gente lo incorpore en su vida. Priorizar significa de que si tengo menos energía, ¿cierto? Tengo menos fichas que repartir para las tareas que me interesan, tengo entonces que decir cuál es la más importante. Entonces a veces las personas tienen que planificar sus cantidades de energía y decir, ok, esto es lo más importante del día, por lo tanto tengo que dedicarle mi energía principalmente a esto en cierto horario donde yo estoy, por ejemplo, más lleno de energía que en otros momentos. Y planificar, eso significa no solo priorizar en el día, sino también quizá pensar en extendido en la semana. ¿Cuáles van a ser mis actividades de la semana? Sobre todo pensando de que muchas veces algo común para las personas con lesión cerebral es que cuando se agotan, a veces les toma medio día, un día recuperarse, ¿ya? Y entonces a veces hay que considerar eso también, el tiempo de recuperación. Se recomienda hacer higiene de sueño, ¿cierto? Temas de nutrición, de ejercicio como complementario. También a veces estrategias de manejo del estrés o manejo de la preocupación, que a veces también es un gran problema porque las personas están preocupadas de poder rendir y hay que hacer algo con eso. Y algún tipo de manejo ambiental. Y por último, un cuarto elemento muy importante que se trabaja con los pacientes, cómo se recarga la energía, ¿ya? No es solo cómo gastarla eficientemente, no es solo cómo aprender cuando la batería se me está agotando, sino cómo recargo. Esto es muy idiosincrático. Cada persona tiene estrategias distintas y hay que ayudar a las personas a descubrirlas. Hay gente que, por ejemplo, les sirve lo que se llaman pequeñas siestas a mitad del día. Y esa siesta le sube un poquito las barritas de energía. Yo creo que eso a todos nos funciona un poco. En el laboratorio estamos tratando de instaurarla, pero nuestro jefe no es muy abierto a estos cambios culturales. Se sugiere, eso sí, por ejemplo, que estas siestas sean breves, no muy largas, o usualmente mitad del día, no muy tarde, porque puede alterar el sueño en la noche. Uso de técnicas de relajación, a veces hoy en día está muy de moda el mindfulness, ¿cierto? Que son estrategias para, de alguna manera, disminuir el nivel de estrés, porque el estrés consume energía de manera importante, ¿ya? O situaciones estresantes también. Actividad física, como salir a caminar, puede ayudar a recargar las baterías, o cambiar o alternar actividad mental con actividad física, actividad mental con actividad física, o de pronto también, sobre todo si la fatiga viene con procesar información al estar con muchas personas, pasar tiempo solo y alternar tiempo con personas, tiempo solo, también puede ser. Delegar y priorizar, algo que no es fácil. Eso significa que hay cosas que uno ya no puede hacer completamente y a veces tiene que empezar a pedir ayuda o pedir que los demás contribuyan a objetivos. Son solo ejemplos. El mensaje importante es que hay que descubrir cómo recargar los niveles y hay que especialmente descubrir las maneras propias que cada persona tiene de cómo eso se logra más eficientemente. Eso. Muchas gracias.